flota moderna, le daba empleo a más de 900 personas directamente y a unas 5.000 personas indirectamente. La cerraron porque probablemente iba a perder ese año 20 millones de dólares. El año anterior, en 2011, le había generado a la economía uruguaya más de 250 millones de dólares. La cerraron como a una ferretería, como a una panadería. La cerraron porque políticamente era el grito de la tribuna. Pluna es para los ricos. ¿Para qué tenemos una aerolínea? ¿Para que viajen los ricos? El turismo en todos los países, pero fundamentalmente en aquellos que tienen atracción para los eventuales visitantes, es uno de los mejores generadores de riqueza, y no solo eso, sino de las actividades que hacen la mejor distribución de esa riqueza. Se dice hasta el cansancio de que el turismo es una actividad transversal, ¿sí? Atraviesa toda la economía. No hay ninguna parte de la economía que no tenga que ver con el turismo. Si vienen más turistas, se venden más churrascos. Si vienen más turistas, se vende más vino, más refrescos, más pan, más todo lo que sea. Si vienen más turistas, trabajan los guías, los transportistas, los hoteleros, los que venden maní, los que venden churros, las prostitutas, todo. Es decir, toda la economía está movida por el turismo, en todos los países. Nosotros tenemos un gran problema en Uruguay. Tanto el turismo como el transporte está manejado de oído. A Pluna la manejaron 71 años, un poco menos quizá, porque podríamos incluir la época de Pluna Bari a partir del 95, pero la mayoría del tiempo de su historia la manejaron como aerolínea de bandera. Para que tengan un ejemplo de lo que es una aerolínea de bandera, les cuento que queda, si no me equivoco, Aerolíneas Argentinas, y no sé si hay alguna más por ahí. Y Aerolíneas Argentinas, para que funcione, le tienen que inyectar prácticamente $1 millón por día. La maneja el sindicato o los sindicatos. Y como el gobierno, ya sabemos cómo es en la Argentina, bueno, no se anima. Yo no digo a cerrarla, porque no tendrían que cerrarla nunca Aerolíneas Argentinas, como tampoco se tendría que haber cerrado nunca Pluna, sino que tendrían que hacerla funcionar de modo eficiente, que es muy diferente a que esté abierta o esté cerrada. Yo les decía que la gran mayoría de la información que se ha dado en todos los ámbitos ha sido errónea, porque no se entiende ni el turismo ni la aviación comercial. Entonces, la mayor parte del tiempo de vida de Pluna fue manejada por directorios integrados por los políticos sobrantes de las elecciones nacionales. Todos aquellos que se habían presentado a senadores, a diputados, a lo que fuere, y no salían, pero estaban ahí, iban a los entes autónomos. Pluna era un ente autónomo, entonces ahí marchaban, y hubo de todo. Entonces, demasiado que duró. Es decir, el gran mérito que siempre tuvo Pluna fue su gente, sus empleados, sus funcionarios de tierra y los tripulantes.
los pilotos, los encargados de operaciones, los de seguridad. Pluna murió con bandera blanca, nunca tuvo un accidente. Y eso es exclusiva responsabilidad en un 90 y pico % de su gente y en algún porcentaje restante de Dios, ¿no? Es decir, porque fue también un poco casual, porque a veces se acaba con el hambre, muchas de las cosas. Esa gente que prácticamente no podía conducir un auto, menos podía conducir una aerolínea, la trajo hasta el desastre de que, bueno, se tuvo por cerrar varias veces, hasta que un día apareció un llamado a licitación y en el 2007 apareció Campiani y sus socios, Lidl. Hay mucha controversia. La placa que sigue, amigo. Ahí está. Ahí tenemos el senador Carlos Moreira, que les hablaba antes. También en el centro, el que está a la derecha es Fernando Lorenzo, en su momento ministro de Economía, en ese momento. Y los dos que están acá a la izquierda, el expresidente José Mujica y el señor Juan Carlos López Mena, el dueño de Buquebus. En algún momento de la historia, cuando ellos ya no estén, quizás sepamos cómo fueron las cosas. Pero no hubo nada transparente. El cierre de Pluna fue una herejía que se decretó el 5 de julio de 2012, como les decía, en el medio de un paro general de 48 horas decretado por el sindicato contra la realidad que indicaba que se le estaba entregando Pluna a López Mena, o sea, que se cerraba Pluna, se le entregaba a López Mena y López Mena iba a echar un montón de gente. Entonces, hacer una huelga o un paro en una aerolínea es prácticamente darle, es como darle un martillazo a todos los aviones, ¿no? O un bombazo a todos los aviones. Bueno, este paro fue de 2 días, y ahí se aprovechó para entre gallos y medias noches cerrar la empresa. Desde ese cierre, pasar a otro, empezó la parodia de la subasta. Ustedes no sé si han escuchado hablar de la subasta de los aviones de Pluna. Pluna tenía 13 aviones, todos jets regionales Bombardier, en la empresa canadiense Bombardier. Yo tuve el inmenso honor y orgullo de ser uno de los integrantes de los 14 o 15 que fuimos a buscar el primer Bombardier en Montreal. Vinimos en un vuelo muy... Todo el mundo me preguntaba cómo van a hacer para llegar desde Montreal a Montevideo en un avión tan chico, ¿no? Bueno, hicimos, salimos de Montreal, hicimos una escala en Turks and Caicos, en el Caribe, otra en Manaus, y después llegamos a Montevideo el 10 de marzo de 2008. Esos 7 aviones que se compraron con la garantía del gobierno uruguayo fueron los 7 primeros y después se anexaron 6 más que fueron traídos en leasing, o sea, arrendados. Cuando se decreta el cierre, los 6 que estaban arrendados se devolvieron y había que ver qué se hacía con los 7 restantes. La deuda con el Scotiabank era de 137 millones de dólares. Hace pocos días se terminó de pagar la última cuota. En el momento que se decreta el cierre de Pluna, la administración de ese momento, el eje de Sociedad Anónima, o sea, Matías Campiani y sus socios, a los cuales la denuncia
denuncia del senador Moreira y los compañeros de bancada del Partido Nacional, los mandó a la cárcel. Cambiani estuvo 1 año y pico, los dos socios unos meses. Reitero, no hay sentencia. Todavía nadie comprobó que era verdad que hubo vaciamiento de empresa y estafa. Esos aviones había que pagarlos. Lo que les decía antes de hacer esta detención, en el momento del cierre, la única deuda que tenía Pluna era con ANCAP y unos pocos proveedores sin mucho no eran proveedores tan importantes los que habían quedado sin cobrar. Yo, por ejemplo, que les proveía publicidad, me quedaron debiendo $500, nunca los reclamé. Pero estaba al día las cuotas con el Scotiabank, estaban al día los salarios, las leyes sociales, todo. Lo único que se debía era ANCAP en ese momento liderada, presidida por Raúl Sendic. La forma de pago que había para la compra de combustible era con cheques diferidos. La denuncia de vaciamiento de empresa y estafa, la parte de estafa era por los cheques ANCAP. Se habían firmado se habían liberado 222 cheques firmados por Matías Campiani. En el momento que Fernando Lorenzo, con una práctica poco ortodoxa, le quita las acciones del 75% a Campiani, hasta ese momento habían vencido 201 cheques y todos se habían pagado. No había un solo inconveniente con ninguno de los cheques. Quedaban 21 cheques más y el señor Sendic, contrariando lo que le dijeron desde el Ministerio de Economía, no estando Campiani ni ninguno del IGE en la administración de la empresa, presentó en el banco el siguiente cheque para hacerlo rebotar y así tener la chance que otorga la ley de hacer una denuncia. El Ministerio de Economía le había dicho que devolviera los cheques, que el crédito restante se lo iba a pagar plenamente. Sendic, como en otras cosas, no hizo caso. Y bueno, por ahí anda Sendic, por ahí anda Fernando Lorenzo, por ahí anda Caloya, el que le entregó el aval a López Mena en el Banco República. Y el señor que ven arriba, que es Enrique Pintado, que era el ministro de Transporte en ese momento, fue el que el 12 de septiembre de 2012, en la Torre Ejecutiva, presidiendo la conferencia de prensa en la que se anunció la suspensión de la subasta de los 7 aviones. Yo nunca iba a la conferencia de prensa, no voy, y menos a la Torre Ejecutiva, a pesar de que estoy acreditado. Pero ese día fui y me senté en primera fila. Y cuando el señor Pintado dijo que se suspendía la subasta porque solo había 4 oferentes, yo desde la primera fila le dije que eso no era verdad, que se suspendía la subasta porque no había ningún oferente. Él me reiteró que había 4. Digo, y dígame una cosa, ya que no hay ningún oferente, ¿quién le asegura a usted que el 1 de octubre, que fue la fecha que fijaron para hacerlo en el Prado, va a haber oferentes? Dice, usted dice que no hay oferentes, yo digo que hay 4, y el 1 de octubre va a haber más. Bueno, evidentemente, el 1 de octubre